Bueno, pues aquí estoy de nuevo con el Furita y no he subido nada durante el año 2022 y eso tiene una razón de ser. Recapitulando, pues en el año 2019 a finales fuimos a correr en el Jarama, un grupo de amigos. 2020 vino la pandemia y no pude hacer nada. 2021, cuando empezó a retomar el país la vida normal, pues a finales yo me fui a la finca y empecé a trabajar en el Megán. Y allí me surgió un problema al que no le hice caso. Y ese problema fue a más, y yo seguí sin hacerle caso, y fue a más, hasta que en el año 2022, a principios, pues se convirtió en la prioridad absoluta. ¿Qué pasó? Pues que 2022 lo perdí, lo pasé totalmente en blanco, de principio a fin. Y claro, no pude hacer absolutamente nada en los coches, y tuve que tomar ciertas decisiones. El Megán ya no está en mi propiedad, ya no es mío. Y bueno, eso es porque estaba en la finca y la finca está al lado del mar y llevaba ya 2 años allí. Entonces hubo que tomar decisiones y se fue. Me jorobó bastante porque le faltaba sangrarle los frenos, decorarlo, reordenar el cableado y ya estaba. Pero bueno, una cosa menos. Y el 127 amarillo pues sufrió el mismo destino. Estaba junto al Megán y la protección de la carrocería era la de fábrica, no era buena, y entonces se iba a acabar estropeando y dije, mira, también, fuera. ¿Qué pasa? Que en el 127 también me fastidió mucho porque realmente tenía mucho menos de lo que a mí me parecía. Pero bueno, los dos coches se le han quedado gente muy aficionada al motor y los están preparando y los van a disfrutar, que es lo importante. Por eso me deshice de ellos. Bueno, en 2022 ¿qué hice? Pues nada, simplemente me dediqué al tema de los videojuegos, a Assetto Corsa, a hacer las pistas, los coches y demás, digitalizar algunos vídeos antiguos que tenían VHS y muy poco más realmente. Y ahora, pues, ahora que puedo más o menos retomar mi vida con cierta normalidad, no del todo, pero bueno, sí parcialmente, pues continúo con esto. Me lo voy a tomar con mucha calma, voy a ir haciendo poco a poco porque como 2022 lo perdí, lo pasé totalmente en blanco, pues tengo mucho atrasado de muchas cosas de mi vida y hay que rehacerlas todas, así que bueno, poco a poco iré subiendo cosas, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, pues antes de montar nada en el coche necesitamos los manuales de taller. Este es del Fura, de marzo del 85, y este es del SEAT 127, de septiembre de 1984. Es el mismo coche y por lo tanto es el mismo manual prácticamente, ¿vale? Este es el esquema eléctrico del Fura, este es el del SEAT 127 y es exactamente igual. Aprovecharon el sistema eléctrico del coche anterior al modelo siguiente. La única diferencia es que en el manual de taller del 127, no sé si se verá bien, trae aquí los códigos de color de cada cable, mientras que en el del Fura no. Entonces es mejor utilizar este de aquí. ¿Y por qué digo que utilizaron el sistema eléctrico de un coche para otro? Pues tengo aquí, esto es una piña de luces de un Fura y una piña de luces de un SEAT 127. Y los cables, los códigos de color de los cables son exactamente los mismos. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Y el equivalente sería este de aquí. Bien, pues azul oscuro, azul oscuro, azul claro, azul claro, rojo con beta gris y rojo con beta gris, gris con beta negra y gris con beta negra. Es lo mismo, entonces realmente puedo montar en el coche tanto un mando como el otro y el sistema eléctrico pues lo mismo. Yo no he visto ninguna diferencia entre uno y otro. Así que lo único que hay que hacer ahora es guiarse por aquí y buscar una conexión para los dispositivos que voy a montarle. Por ejemplo, en el caso de las luces, pues o bien puedo buscar una bombilla o bien puedo utilizar directamente el mazo de las luces, las palancas de las luces. Y para los intermitentes, pues lo mismo, o bien utilizo una conexión de una bombilla, por ejemplo de esta de aquí, o bien en la palanca busco el cable y lo conecto directamente a la palanca. No tiene mucha dificultad. Venga, vamos allá. Bueno, voy a empezar con el sistema eléctrico del coche. Lo primero, esto de aquí. Esto es un kit de luces de emergencia para coches clásicos. No tiene mucha dificultad. Tiene
un interruptor de encendido, así estaría encendido de manera continua, y un cableado que es el negro va al negativo de la batería, el rojo va al positivo de la batería y dos azules, uno para las luces de dirección izquierdas y otro para las luces de dirección derechas. No tiene mucha dificultad. Lo único que voy a hacer yo es, entre el cable rojo y la batería, voy a colocar el interruptor original del coche. Así me evito que quede algo pues injertado en el salpicadero o lo que sea. Simplemente tengo que dejar esto encendido siempre y esto actuaría para encenderlo y apagarlo. Es fácil, no tiene mucha dificultad, ¿vale? Los relés se utiliza para evitar que se funda la instalación eléctrica de cosas que tienen mucha carga. Por ejemplo, para los faros, el 127 y el Fura no traía relés en los faros y era muy habitual que se fundiera la instalación eléctrica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues este es un relé de 5, aquí lo tenemos, de 5 patillas y cada patilla tiene un número. Yo lo que hago para orientarme es coloco las 3 verticales apuntando hacia abajo y las 2 horizontales apuntando hacia arriba, ¿vale? Y no sé si se verá bien, pero bueno, los números vienen escritos en el relé. El número 30 va directo a batería con un fusible por en medio. En el caso del 127 y del Fura, en la caja de fusibles el número 10 va directo a batería, con lo cual podemos enchufar este pin directamente hacia este fusible. Bien, este sería el número 85, que también va directo a la batería, pero con el interruptor de encendido en medio. Entonces lo que podemos hacer es que de aquí salga al interruptor de encendido de los faros antiniebla y de ahí al positivo de las luces, de tal manera que solamente podemos encender los faros antiniebla o los largo alcance si están encendidas las luces, ¿vale? Bien, este es el número 86, que sería directo al negativo de la batería. Y por último, el 87, que va al positivo del dispositivo que queremos conectar. En este caso sería el faro antiniebla, el positivo de la bombilla del faro antiniebla, y del faro antiniebla a masa o negativo, ¿vale? El del medio es el 87A. Dependiendo del esquema que mires, te dicen que lo dejes libre o que lo conectes a masa, etc. Bueno, yo el esquema que he mirado es si el 87 va para el positivo de la antiniebla izquierdo, pues el 87A que vaya para el positivo de la antiniebla derecho. Así de sencillo. Y esto es el zócalo, que trae ya una serie de cables y cada cable trae un color, pero dependiendo del zócalo que compres, pues va a variar el color de los cables, entonces no tiene sentido guiarse por esa referencia. La referencia que digo yo es la de siempre, los verticales hacia abajo y los horizontales hacia arriba. Mi referencia, cada uno que use la que estime oportuno, ¿no? Vale, colocamos esto aquí. Entonces este, por ejemplo, sería para los antinieblas, este sería para los largo alcance, que no sé si los voy a montar o no, pero lo compro por eso, y esto es una caja Retex. Vale, una caja de plástico normal y corriente con su kit de fijación para evitar que le entre humedad. Más o menos en el interior quedaría así. No sé si será suficientemente grande o tendré que comprar otra, pero bueno, ya veremos. Vale, estos son conectores bastón, hembra y macho, y estos son las fundas de los conectores para conectar a los faros antiniebla o lo que nos haga falta. Negativo con negativo, porque van los dos al mismo sitio. Listo, y ahora en la funda simplemente hay que encajarlo, pero conviene marcar aquí lo que es cada cosa. Podemos usar unas pegatinas y un bolígrafo y ya está. Vale, entonces este va así. Y este lo vamos a colocar, por ejemplo, así. Y ya queda listo, de esta manera. Bien, ahora vamos con el positivo.
Entonces positivo, negativo, interruptor de antinieblas, interruptor de largo alcance y faros antinieblas izquierdo y derecho. Solo quedan los faros de los largo alcance. Bien, lo que he hecho al final es que este negativo de aquí también sea común con el kit de luces de emergencia, ¿vale? Y el positivo lo he sacado a este terminal, de aquí va al interruptor del salpicadero, que es el original del coche, y del interruptor vuelve aquí, pero va hacia el kit. Así lo que hago es que este sea independiente de estos dos. Bien, luego he hecho los conectores para los intermitentes laterales y esto ya estaba hecho. Interruptor de antinieblas, interruptor de largo alcance, positivos de las bombillas de los faros antiniebla y positivos de las bombillas de los faros de largo alcance, con lo cual queda listo. Bueno, y lo último es comprobar qué pines son los que dan corriente al kit de luces de emergencia usando el interruptor original, porque tiene muchos pines, entonces simplemente con el último de arriba y el último de abajo, ahí lo tenemos, ya da corriente al kit de luces de emergencia. Muy bien, listo. Bueno, pues he desmontado el velocímetro nuevo. La idea es añadirle una tira de luces LED de color rojo, como ya tenía, para mejorar la iluminación del cuadro, y el velocímetro se desmonta aflojando estos dos tornillos y el cuentarevoluciones soltando estos tres tornillos de aquí atrás. Es sencillo. Luego hay un tornillo aquí central que en algunos casos viene y otros no. Es importante sacarlo porque si no, pues no vas a poder o lo vas a romper. Es un tornillo pequeñito. Se quitan todos esos tornillos y ya queda libre. Entonces es simplemente colocar la tira de luces LED ahí arriba. Las tiras de luces LED tienen positivo y negativo. Es muy importante respetarlo porque si no, no va a funcionar. Y luego es tan simple como el cable positivo a un terminal positivo de aquí atrás, que sería el pin número 3 del lado izquierdo, y el terminal negativo lo mismo, al pin número 4 del lado izquierdo. Y así solucionado. Bien, vamos allá. Vale, listo. Vale, pues colocado en su sitio. Ahora tenemos dos opciones. Podemos o bien conectar estos cables así, terminal 3 o terminal 4, o hacerlo directamente al casquillo de una bombilla. Si colocamos en el izquierdo, el positivo es la parte inferior, este de aquí, y el negativo sería la parte de arriba, como prefiramos, lo que más cómodo nos sea o lo que creamos que mejor resultado va a dar. Vale, listo, perfecto. Solo queda montar la carcasa de fuera y se acabó. Vale.
Pues aquí está el velocímetro y una batería. Vamos a probar a ver si... muy bien. Bien, empezamos con el montaje. ¿Dónde colocar las cosas? Pues donde cada uno estime oportuno. Para mí el mejor sitio es este. Es justo en el pase de ruedas del lado del conductor. Aquí en teoría va la rueda de repuesto, pero yo no la voy a poner ahí, con lo cual me da un poco igual. Y el sitio es perfecto, pero bueno, podrían ser más sitios, por ejemplo aquí, o bueno, donde cada uno vea. Así que voy a colocar la cajita ahí y a empezar a hacer las conexiones. Vamos allá. Vale, aquí tenemos la caja de fusibles. Se suelta con esta pestaña de aquí. Así. Eso es. Vale. Y este es el fusible número 10, que no sé si se verá bien. El último conector está libre. Podemos conectar todo aquí. Vale. Positivo listo. Y lo metemos en la ficha correspondiente, que según las marcas que hicimos es el de arriba, el superior. Venga, iría aquí. Ahí. Vale, este está listo. Vale, y este es el negativo con un fastón normal, hembra, para esta conexión, y uno redondo para un punto de chapa, me vale cualquiera. Así que este lo encajamos en su sitio. Vale, y listo. Y de aquí, el conector negativo va directo aquí. Ahí lo tenemos. Vale, siguiente paso, conectar las luces. Seguramente sacaré aquí, que es más fácil. Uno a este lado y otro cable para aquel lado. Ahí estás. Vale, el cable es este, azul y marrón, y el conector está ahí. Este va aquí. Ahí. Y este va aquí. Vamos a probar. A ver. Ahí. Del otro lado es lo mismo. Azul positivo, marrón negativo. Vale. Vamos, solo hay que tirar desde aquí. Ahí. Vale. Vamos con el segundo cable. Vale, pues listo, ya está pasado el cableado y conectado. Hora de probar otra vez. A ver. Este lado perfecto. Y de este también. Vale, para las luces antinieblas traseras lo que he hecho es al conector original, que es de 2 pines, le he hecho un puente, he sacado un cable hasta aquí. Falta el interruptor, pero está hecha la conexión. Entonces, si le doy a la llave y enciendo las luces, vamos a ver, un puente aquí, eso es. Y tenemos la luz trasera antiniebla encendida. Así apagada, así encendida. Es así de sencillo, solo hay que ponerle el interruptor y ya está. Bueno, desde el interior del coche es bastante complicado grabar, ¿vale? El velocímetro, le he hecho un par de modificaciones. La primera, este terminal va conectado a este cable, ¿vale? Simplemente va soldado a la luz LED que le metí al velocímetro. Y ese cable va a esta tira de luces LEDs para que
los botones tengan iluminación, porque estos botones tienen un hueco para bombilla. Aquí tengo uno y, como podéis ver, aquí hay hueco, por aquí puede pasar la luz si es suficientemente intensa, y como esto es translúcido, pues algo se va a iluminar, no mucho, pero un poco sí. Pues ya he montado el panel de botones. Estos son las luces de emergencia, cierre centralizado, el lavalunetas trasero y la luneta térmica. Estos dos están sin conexión, pero he sacado los cables por aquí y así no tengo que volver a desmontarlo. Así en el futuro puedo utilizar esos dos botones. Bien, el conector de la luz antiniebla trasera está listo. Quedaría estos dos conectores para las antinieblas delanteras y este para los largo alcance delanteros. Vale. Bueno, queda muy bien. Vamos a ver si funciona el cuentarevoluciones. Sí, funciona bien. Bueno, estos dos no quedan muy iluminados, estos dos botones, pero bueno, da igual, los demás, que son los importantes, sí. Así que bien, otra cosa terminada. Ahí estás. Bien, este es el interruptor de las luces. El cable verde es el que se utiliza para las luces de cruce y posición, entonces este es el que hay que utilizar. De aquí voy a hacer un empalme, voy a sacar un cable hacia aquí, hacia la conexión del interruptor de las antinieblas delanteros, y el otro extremo va directamente al relé, siguiendo el esquema que ya habíamos visto. Vamos allá. Así. Vale, vamos allá. Ahí está. Listo el cable que va directo al relé. Bien, de momento queda conectado de esta manera, a la espera de ponerle el interruptor. Y ahora voy a conectar el otro extremo directamente al relé. Vale, este es el extremo que hay que conectar. Lo que pasa es que con esta luz así, bueno, hay que conectar directamente en esta zona de aquí. Aquí, en el conector del interruptor de las luces antiniebla, que es el medio arriba. Vale, y después de eso montar los faros antiniebla y listo. Ahí. Perfecto. Vale. Y ahora esto lo que hay que hacer es sacar cableado, que bueno, ya lo tengo presentado, directamente hacia los antinieblas. Bueno, sigo grabando en el garaje, así que se ve cómo se ve, ¿vale? Esto es el faro antiniebla, ahí, que lo he desmontado. Va sujeto por la parte de abajo, con este tornillo de aquí. Y dentro va la bombilla, que es una bombilla H3, ¿vale? El terminal de la bombilla es el positivo y el del propio faro es el negativo. Solo hay que meter la bombilla en su sitio y conectar los cables, nada más, no tiene mucho misterio. Bueno, puede valer. Vale, pues listo, ya está pasado todo el cableado positivo de los faros antinieblas, conectado directamente a el relé, y negativo de las bombillas a masa, en concreto a la bombilla de posición. Vamos a probar a ver qué tal. Posición. Y ahí está, deberían estar encendidas los antinieblas. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues ya está montado tanto los faros antiniebla como los faros de largo alcance. Y para montar los faros de largo alcance he hecho exactamente lo mismo que con los antiniebla, es decir, del interruptor original de las luces del coche he sacado un cable a esta ficha, que aquí va a ir el interruptor de los faros de largo alcance adicionales, y de aquí he sacado un cable a el relé que he montado en el vano motor.
Luego he atornillado los dos faros de largo alcance a la defensa y los he cableado. Positivo al relé y negativo a la carrocería. No tiene complicación. ¿Y por qué esto está sin los interruptores? Bueno, originalmente en este hueco iba una tapa, que es esta que tengo aquí. Entonces es tan sencillo como hacer unos agujeros aquí y montar unos interruptores, ¿vale? Es así de fácil. Pero tengo otra idea, que es utilizar en su lugar esto. Esto era un accesorio que se montaba aparte al comprar el coche, si lo querías, si lo pagabas, y era un ordenador de a bordo que medía el consumo, ¿vale? Yo solo tengo el módulo de los botones y el indicador, y no vale para nada. Entonces lo que voy a hacer es desarmar este aparato, modificarlo y utilizar los botones para encender las luces antiniebla y los largo alcance. Y esta parte de aquí, pues seguramente montaré unos indicadores o algo. Pero esto ya va a ser más complicado, va a requerir más trabajo y va a ser mejor dejarlo para otro vídeo, ¿vale? Venga, un saludo para todos.